su Biblia en el capítulo 3 del libro de Proverbios. Damos muchas gracias a Dios por esta gran oportunidad que nos concede. Créame que es un gran honor poder estar aquí, porque va a llegar el momento en que ya no va a estar cerca, Él se va a alejar de la tierra. Gloria al Señor, y muchos procurarán buscarlo, pero ya no van a poder. Quiero hablar acerca de nuestra confianza en Dios en esta tarde. Y voy a utilizar el capítulo 3 del libro de los Proverbios, el versículo 5 al versículo 7. Vamos a leer estos tres versículos, 5, 6 y 7 del capítulo 3 de Proverbios. Y dice de esta manera, en el nombre de Jesucristo: fíate de Jehová de todo tu corazón. Fíate o confía en Dios con todo tu corazón y no estribes. ¿Sabe lo que es estribar? Viene de la palabra estribo. Cuando usted va a montar un caballo, ¿qué es lo que pisa? Para subirse, el estribo, ¿verdad? Le llaman al estribo de la montura para montarse hacia el caballo. O sea, no estribes o no confíes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos. Si tú lo reconoces en todos tus caminos, Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu opinión, mas teme al Señor y apártate del mal. Vamos a parar ahí hasta allí y vamos a comenzar a trabajar o a enseñar acerca de lo que significa verdaderamente nuestra confianza en Dios. ¿Qué es la confianza? Yo creo que todo ser humano, no importa su condición o el estilo de vida que viva, siempre necesitamos en alguien en quien nosotros podamos confiar. Lamentablemente, quizás hay muchos que puedan ofrecerte alguna forma de ayuda, alguna forma de apoyo, pero muchas de las veces ese tipo de ayuda que te ofrecen, la ayuda que te están ofreciendo para que puedas tener confianza, puede hacer que sea inútil y falsa esa intención. Además, hay muchos problemas que humanamente nosotros no podemos de alguna manera sobrellevar, de alguna forma nosotros poder resolver. ¿Cómo se necesita o cómo se obtiene esta confianza? Para que usted tenga confianza en un amigo o en una persona o en alguien, necesita primeramente conocerlo, tener constante comunión con él para saber cómo vive, cuál es su estilo de vida, profundizar en ese conocimiento para poder confiar en él. Así también nosotros, para poder tener confianza en Dios, para poder tener nosotros un acercamiento a Él y un conocimiento más profundo de Dios, necesitamos aprender a tener constantemente comunión con Él para poder tener esa confianza. Necesitamos diariamente tener compañerismo con Él. Y usted sabe que ustedes y yo fuimos criados para tener compañerismo con Dios. Fuimos criados, dice la Biblia, a su imagen y a su semejanza. Además, dice también la Biblia que para gloria mía, dice el Señor, los crié, los formé y los hice. Y por todo lo que la Biblia enseña, nos damos cuenta que es muy posible tener comunión con Él. Porque fuimos creados precisamente para tener esa comunión con Él. Nos crió para Él, para su gloria, o sea, para que lo reconociéramos, para que dependiéramos de Él, para que le conociéramos y para que pudiéramos nosotros entender los planes de Dios. Quiero decirle
que los planes de Dios son planes de bien, son planes de bendición. Él desea prosperar la vida del hombre. Dios quiere, oiga bien, prosperar la vida del hombre. Él tiene deseos de tener comunión con el hombre, pero muchas de las veces el hombre no ha entendido el plan de Dios. ¿Cómo yo puedo apoyarme en el Señor y no en mi propia ideología, no en mi propio pensamiento, no en mis propias ideas? Apoyarse es precisamente confiar en algo. Salomón dice que el hombre debe confiar, pero no en su propia prudencia, pero en algo tiene que confiar. Nos dice, no confíes en tu prudencia, y al decirnos esto nos está diciendo que sí existe una forma de poder nosotros confiar en alguien. Y cuando Él habla de no confiar en nuestra propia prudencia, pudiéramos mencionar algunas cosas en las que pudiéramos poner nuestra confianza. Por ejemplo, podemos poner nuestra confianza en lo que tenemos. Podemos poner nuestra confianza en el dinero. Podemos poner nuestra confianza para defendernos quizás en las armas. Podemos poner nuestra confianza en el hombre o en nuestras propias fuerzas y capacidades o en nuestra propia sabiduría. Y es ahí donde nosotros vemos que estas áreas son precisamente en las que nosotros no podemos confiar. No puedes confiar en tus propios pensamientos, dice la Biblia, porque tus pensamientos, dice Dios, no son mis pensamientos. Entonces, a causa de la fragilidad en lo que nosotros pudiéramos poner nuestra confianza, es entonces ahí que surge la sabiduría de la Biblia, del conocimiento de la palabra de Dios, para que aprendamos a confiar en Dios. Porque si confiamos en cada una de estas cosas que he mencionado, vemos entonces que existe una gran fragilidad en cada una de esas cosas en las que pudiéramos confiar. Por eso es que todo hombre, todo ser humano que pisa esta tierra debe de buscar a Dios, debe de buscar su favor, su misericordia, su perdón. De lo contrario, cualquier viento lo puede mover, cualquier viento lo puede arrebatar, cualquier viento lo puede destruir. Cuando nosotros aprendemos a través de la Biblia cómo nosotros, cuando nos allegamos a Él, vemos que cuando ponemos nuestra confianza en Él, sentimos una paz y una seguridad que aunque pase lo que pase en esta tierra, nos sentimos seguros. Pablo decía que estaba confiado, seguro, estaba completamente bien plantado en Cristo, cuando decía que ni la muerte, ni potestades, ni la vida, ni la muerte, ni lo alto, ni lo bajo, dice, ni ninguna criatura me puede a mí apartar del amor de Dios. ¿Por qué? Porque cimentados en Cristo tenemos la más grandiosa confianza, la mejor vía para poder vivir en paz y para poder tener comunión con Dios. Entonces, cuando no estamos nosotros fundados en Cristo, cualquier viento puede venir, destruirnos, cualquier problema puede abatirnos, cualquier situación puede hacernos hasta pensar, probablemente como está sucediendo tanto en este tiempo, hasta en el suicidio. Porque nos sentimos solos, no tenemos confianza en nadie, sentimos que ni siquiera nuestros padres pueden darnos a nosotros esa seguridad y esa confianza, y por eso es que muchas personas están buscando la forma de salir de esa situación, y muchos creen que con el suicidio van a poder salir de esa situación y creen que ahí se va a acabar el problema, pero antes al contrario lo agravan, porque se van a la eternidad sin Dios y sin esperanza. Imagínese usted
la gravedad del asunto, irte de esta tierra sin Dios en tu corazón, sin tu salvación, sin haber redimido tus pecados, sin haber obtenido la salvación que Cristo vino a ofrecernos en la cruz del Calvario. Entonces quiere decir que muchas de las veces quizás no basta administrar en algún área de la iglesia, cantar, orar, lo que sea, o aún hasta escuchar de Él, sino que hay que confiar en Él, y hemos de confiar en Dios según la Biblia con todo nuestro corazón. Por ejemplo, dice el Salmo 37, versículo 3, confía en el Señor y haz el bien. Vean ustedes las instrucciones de la Biblia. Confía, la palabra confía quiere decir que tenemos en alguien en quien depositar nuestra vida, nuestra confianza, todo lo que somos. Confía en Dios y haz el bien, y habitarás en tierra y te apacentarás de la verdad. O sea, te llenarás, te saciarás de la verdad, de la Biblia, de la palabra de Dios. Deleítate a sí mismo en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda al Señor tus caminos y confía en Él, y Él hará. ¿Y qué hará Dios? Exhibirá tu justicia como luz y tu derecho como el mediodía. Guarda silencio ante Dios y espera en Él. Encomienda a Dios tu camino. O sea, tienes que aprender a poner todo lo que tú haces a la disposición de Dios. Todos los hombres necesitamos aprender estos principios básicos que la Biblia, que la palabra de Dios nos enseña para poder tener comunión con Dios. Mientras que el hombre no busque lo que la Biblia enseña, lo que la palabra de Dios enseña, nunca va a aprender a tener comunión con Dios, y su vida va a ser una vida sin sentido, una vida sin rumbo, una vida que no está fundamentada en Jesús. Es una vida incierta, una vida que no tiene razón de ser. Yo creo que necesitamos entender los principios básicos por los que Dios vino y nos llamó cuando vino a esta tierra. Jesús, cuando se presentó en la tierra, dice Mateo capítulo 1 que Él vino a salvar a los pecadores, vino a salvar a su pueblo, vino a salvar al hombre. Pero el hombre, han pasado 2 milenios ya desde que Él vino para salvar lo que se había perdido, y todavía muchos no han sido salvos. Muchos todavía no han recibido el conocimiento de la verdad, no se han acercado a Dios, no han tenido comunión con Él, no le conocen, y por eso es que podemos ver la situación del mundo. Muchos no han puesto su disposición delante de Dios para que sea Él el que guíe sus vidas, para que Él enderece nuestras veredas, para que nuestro camino sea seguro, sea fácil, y que podamos tener resultados gloriosos, resultados preciosos al final de nuestro camino. Y esa es precisamente la intención por la que nosotros nos acercamos a Dios. Desde que yo me entregué a Cristo, me he dado cuenta que el final de mi camino va a ser victorioso, porque he confiado en Cristo Jesús y Él ha sido mi Señor a través de toda mi vida. Por eso es que le sirvo, por eso predico de Él, por eso hablo de la Biblia, porque la Biblia es el libro más rico, más precioso que hay en toda la tierra. No se le allega ningún libro de literatura. No existe ningún libro como la palabra de Dios. Por eso, cuando vamos a la Biblia, comenzamos a adentrarnos en la verdad, y comenzamos a tener comunión con Dios, y comenzamos a adentrarnos en el camino de la salvación. Cuando Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, estaba diciendo que ahí estaba el punto donde tenemos que ir para poder vivir en paz con Dios, para poder nosotros tener confianza en Dios.
Cuando no lo conocemos, no tenemos confianza. Es como si un extraño se le llega a usted y quiera que usted le tenga confianza. Es imposible. Pero a través del tiempo nos vamos conociendo, nos vamos relacionando y vamos conociéndolo mejor. Vamos entendiendo mejor sus caminos. Vamos entendiendo mejor sus ideales. Vamos entendiendo mejor sus planes. Dice la Biblia que los planes de Dios son planes de bien, son buenos planes que Dios tiene para el hombre. Pero si el hombre no lo busca, entonces, ¿qué es lo que pasa? No podemos enderezar nuestro camino, no podemos enderezar nuestras veredas, no tenemos seguridad, no vivimos confiados, no confiamos en Dios, y eso es muy lamentable para el hombre. El hombre necesita aprender a confiar en Dios. Vean ustedes lo que dice la Biblia acerca de Jesús, cómo cuida de aquellos que se entregan a Él. Capítulo 6 del libro de Mateo, versículo 25. Mateo 6, 25. Y dice: por tanto os digo, no os congojéis por vuestra vida, qué habéis de comer, qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que ni siembran, ni ciegan, ni se allegan en alfolíes, y vuestro Padre Celestial las alimenta. Y escuche usted esta pregunta: ¿no son ustedes mucho más importantes que ellas? Mas ¿quién de vosotros podrá al acongojarse añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os acongojáis? Vean los lirios del campo, vean los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan, no hilan. Sin embargo, dice la Biblia que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de esos lirios. Y si la hierba del campo, que hoy es y mañana es echada al horno, al fuego, Dios la viste, ¿no hará mucho más con vosotros, hombres de poca fe? Vean ustedes que Dios, al hablarnos de esta manera, nuestro Señor Jesucristo nos está provocando a que tengamos confianza en Dios. Con que tengamos confianza en Dios, que confiemos en lo que la Biblia enseña, que confiemos en lo que la palabra de Dios nos dice acerca de nuestra salvación, de nuestro reino eterno que Cristo fue a preparar para ustedes, para cada uno de nosotros. Ahora, ¿cuáles son exactamente los resultados de apoyarse en Dios? Por ejemplo, dice en Segunda de Reyes, capítulo 19, versículo 14, capítulo 14, versículo 14, perdón. Segunda de Reyes 19, 14. Y tomó Ezequías las cartas de las manos de los embajadores, y después que las hubo leído, subió a la casa de Dios y las extendió Ezequías delante del Señor. Y aconteció que aquella misma noche salió el ángel del Señor y mató en el campamento de los asirios a 185,000. Oiga usted, a 185,000 asirios. Y cuando se levantaron por la mañana, he aquí que todo era cuerpos de muertos, absolutamente todos. Yo creo que es así como nosotros debemos de extender nuestros problemas hacia Dios, nuestras enfermedades, nuestras tristezas, nuestros ataques espirituales, nuestros ataques mentales, las amenazas, las situaciones que estamos pasando quizás en este momento. ¿Por qué no hacerlo de la forma en que le hizo Ezequías, para poder nosotros ver los resultados que Dios puede darnos a nuestra vida? ¿Por qué nos sentimos inseguros, tristes?
¿Por qué nos sentimos que estamos en un mundo incierto, que no tiene sentido? ¿Por qué nos sentimos sin importancia? ¿Por qué tenemos temor a la muerte? ¿Por qué tenemos temor a entrar a la eternidad? ¿Por qué? Porque hace falta entender y conocer que Dios tiene planes de bien para tu vida, y cuando tú lo entiendas y cuando tú lo puedas comprender, entonces verdaderamente vas a poder declararlo, como lo dijo el apóstol Pablo, que ni la vida ni la muerte podían separarlo del amor de Dios que es en Cristo Jesús nuestro Señor. Dios quiere que cada uno de nosotros brillemos y confiemos en el que saquemos todo lo que Dios ha depositado en nosotros, para que nuestra confianza en Él sea una bendita y gloriosa realidad en nuestras vidas. Extiende tu mano a esos problemas y vas a ver cómo Dios va a comenzar a hacer que todos tus deseos, todo lo que tú le pongas, van a estar en buenas manos. Jesús dijo algo muy importante, y lo dice de una forma clara y específica: no os afanéis. Además de eso, dice Jeremías 33:3, clama a mí, que dice: yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y dificultosas que tú no oyes. O sea que cuando nosotros nos allegamos a Dios en oración, nos estamos de alguna forma extendiendo hacia Dios para que nos ayude, para que nos fortalezca. ¿Y qué hace Dios? Escucha la oración, escucha el clamor. Cuando nosotros oramos a Dios, no es como quien hiere al aire, sino que estamos, óigame bien, teniendo una comunión profunda con Él a través de la oración. Por eso es que si tú hablas con Dios en oración, Dios puede cambiar esa situación difícil, imposible para ti. La puede cambiar y puede darte resultados como se los dio a Ezequías de una manera gloriosa, impresionante. Por eso es que cuando nosotros ponemos nuestra confianza en Dios, viene precisamente la recompensa. Si confías en Dios reconociéndolo en todos tus caminos, como dice el Salmo 37:6, Él enderezará todas tus veredas. Si confías en Dios aquí, en el área donde vives, donde tú te estás desarrollando, aquí en la tierra, en el ambiente en el que nos estamos desarrollando, aprendemos a no ser sabios en nuestra propia opinión. Dice Proverbios 3, 7 y 8, no seas sabio en tu opinión, teme al Señor y apártate del mal. Será como medicina a tu cuerpo y como refrigerio para tus huesos. O sea, nuestra confianza en Dios en cualquier área de nuestra vida, sea financiera, sea mental, sea emocional, cualquiera que sea, Dios está dispuesto a bendecirte. Y si hay necesidad de que hayas alimento en tu casa, de que Dios te bendiga en cualquiera de estas áreas, dice que serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. O sea, necesitamos aprender y comenzar a aplicar estos principios que la Biblia tiene para que comencemos a ver las bendiciones de Dios en nuestras vidas. Esto que le estoy diciendo es palabra de Dios, es la verdad, es ahí donde Dios quiere plantarnos, donde Dios quiere que nos desarrollemos. Quiero leer por último en el libro de Hebreos capítulo 10, versículo 35 al versículo 39. Porque es de esta forma que nosotros nos fortalecemos en Dios. Hebreos capítulo 10, versículo 35. Para que se vayan ustedes acomodando y vayan buscando esta porción de la Biblia, que es muy importante. Dice: no perdáis pues, fíjense bien cómo comienza diciendo el apóstol. No perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande remuneración
que tiene grande premio de galardón. Escuche usted, no perdáis vuestra confianza, que tiene, no sé cómo decirlo, una recompensa gloriosa, maravillosa, inexplicable, grande, gloriosa, que si cualquiera se la quisiera contar, ni se la puede contar, de lo maravillosa que es. Entonces comienza diciendo: no pierdan la confianza en Dios, porque tiene grande recompensa. Porque la paciencia es necesaria para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, podamos obtener todas las promesas que Él nos hizo antes de irse de esta tierra. Porque un poquito más y el que ha de venir vendrá y no tardará. ¿Para qué viene Cristo? Para cumplir con su promesa. Para eso va a venir el Señor. Antes de ascender al reino de los cielos, antes de ascender al cielo, Él dijo: voy a prepararles lugar. Voy a preparar la ciudad celestial para que cuando yo venga por ustedes, ustedes puedan ser plantados en esa ciudad que voy a prepararles. Y cuando el apóstol dice un poquito más y el que ha de venir vendrá y no tardará, significa que Él va a venir a cumplir todas las promesas que nos hizo. Ahora dice: el justo por la fe vivirá, mas el que se aparte, el que se retire, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos tales. Diga: yo no soy tal para retirarme. Lo pudiera decir: yo no soy de esos que se retractan. Yo no soy de esos que se retiran para perdición, sino fieles, termina diciendo el apóstol, ¿para qué? Para ganancia del alma. O sea que necesitamos nosotros mantener la confianza, la seguridad en Dios para poder nosotros tener esta confianza. Tenemos que fortalecer esta vida que hay dentro de nosotros con la palabra de Dios, con la palabra viva y de poder, para poder convertirnos en gigantes espirituales delante de Dios, para poder soportar hasta el fin, para poder estar fuertes, para poder estar nutridos, para poder estar verdaderamente llenos del poder del Espíritu Santo en nuestras vidas. En el capítulo 4 del libro de Romanos vemos algo muy interesante, y con esto termino. Capítulo 4, versículo 18 del libro de Romanos. Vayan ustedes conmigo a esta porción, porque aquí vamos a aprender algo muy importante para poder mantenernos hasta el fin, sirviendo a Jesucristo. Romanos capítulo 4, versículo 18, hablando nada más y nada menos que de Abraham, el padre de la fe. Dice de esta manera acerca de Abraham: él creyó en esperanza contra esperanza para venir a ser padre de muchas naciones, de muchas gentes, conforme a lo que Dios le había dicho: así será tu descendencia, así será tu simiente. Y no sé, ¿qué dice la Biblia? No sé qué, enflaqueció, no se debilitó en la fe. Vean ustedes, no se debilitó en la fe, se mantuvo creyéndole a Dios, se mantuvo confiando en Dios, ni consideró su cuerpo ya casi muerto, siendo ya casi de 100 años. ¿En qué consiste esto que está diciendo el apóstol aquí en el libro de Romanos? Consiste en que Abraham era un anciano, su mujer era una anciana, tenía la matriz muerta y Dios le había prometido una simiente. ¿Cómo le iba a hacer Dios? Una matriz que estaba muerta. ¿Saben a lo que me refiero, verdad, las mujeres? Cuando una matriz ya no puede concebir.
una matriz muerta, un hombre anciano, y Dios les había prometido una simiente, una descendencia, que de sus lomos saldría una descendencia que sería como las arenas del mar, que no las ibas a poder contar. Sin embargo, y a pesar de ser un anciano de casi 100 años y de una matriz ya muerta como la de Sara, se mantuvo creyendo en la promesa que Dios le había dado. Dice el versículo 20, y no dudó, escuche usted, no dudó con desconfianza, antes fue esforzado en fe, dando gloria a Dios. Vemos aquí 5 cosas muy importantes que hicieron que él se mantuviera firme, que podemos aprender en esta tarde. Número 1, creyó en esperanza. Muy bien. Ahí vemos, creyó en esperanza contra esperanza. Número 2, no se debilitó en la fe. Número 3, tampoco dudó. 4, se fortaleció en fe. 5, y estaba plenamente convencido de que Dios le iba a cumplir lo que le había prometido. ¿Por qué? Porque tenía una plena y absoluta confianza en Dios. Plena y absoluta confianza en Dios. Cuando creemos en Cristo y le aceptamos como nuestro Dios, como nuestro Señor, como Salvador, creemos nosotros en las promesas que Él nos hizo. Yo creo firmemente que realmente Cristo va a venir por su iglesia. Lo creo firmemente. Aunque a veces lleguen situaciones que quieran debilitar mi fe y mi confianza, aunque a veces vengan situaciones que quieran robarme la promesa que Cristo me hizo, tenemos que mantenernos en fe, creyéndole a Dios, fortaleciéndonos en fe, convencidos de que Él va a cumplir su promesa. Que no se debilite, no dude, manténgase creyendo, fortalezcase en Dios, crea en Cristo. Imagínese usted cómo esperar a un hijo de una matriz ya muerta, cómo confiar en Dios en medio de la desesperación. Es difícil en ocasiones confiar en Dios en la desesperación, en la necesidad, en la tristeza, en la angustia, en las situaciones difíciles que tendremos que enfrentar todos los días. Pero si nosotros tenemos confianza en Dios, vamos a poder sostenernos como viendo al invisible hasta que Cristo aparezca en las nubes de su gloria para llevarnos eternamente a su lado, que es la promesa más preciosa y más gloriosa que está esperando la iglesia de Jesucristo. A Él sea la gloria y la honra en esta tarde preciosa. Bendito sea tu nombre, Señor. Dele toda la gloria al Señor en esta tarde. Gracias, Dios. Pónganse de pie y vamos a hacer una oración en este día para agradecerle a Dios. Y si usted necesita fortalecer su confianza en Dios, ¿por qué no hace esta oración de fe conmigo? ¿Quiere hacerla conmigo en esta tarde?